Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué preciosa esta alabanza titulada Somos Iglesia, ¿no? Parte de la letra decía, desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más. Nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Y más abajo dice, vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Sí, queridos hermanos, gloria al Señor que nos salvó con su sangre preciosa y nos ha hecho su iglesia, nos ha hecho un solo cuerpo para la gloria suya. Somos en este momento poco más de 370 hermanos, casi 380 ya, y seguramente en los próximos minutos otros hermanos se irán añadiendo, pero queremos ir entrando al mensaje de la palabra del Señor que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este día. Antes vamos a tener la lectura bíblica en el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Hasta ahí la lectura. Les pido que me acompañen en una palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque somos tu iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos morada de tu Espíritu Santo. Y si todavía no estamos contigo allá en los cielos físicamente, sí lo estamos espiritualmente, Señor, porque sabemos que donde tú estás, nosotros también estamos, Señor, contigo por fe, sabiendo que un día estaremos totalmente al lado tuyo por toda la eternidad. Ahora, Señor, es tu Espíritu el que está con nosotros, el que nos permite cantarte alabanzas, nos permite orar contigo, nos permite leer tu palabra y escuchar tu voz, y también nos permite, Señor, como en esta mañana, poder juntos, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, alabarte, bendecirte y estar atentos a lo que tú tengas que decirnos, Señor. Queremos prestar oídos a tu palabra para nuestras vidas. Y, Señor, que al terminar de escuchar este mensaje, ya no seamos los mismos que somos en este instante, sino renovados por tu Espíritu, busquemos, Señor, más comunión contigo y más comunión los unos con los otros. Bendice también a nuestros amigos y amigas que están conectados con nosotros, para que si alguno de ellos en esta mañana quiere entregar su corazón a Jesucristo, pueda, Señor, abrazarse a ti como su único Dios, su único Señor. Oramos así en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén y amén. Yo les invito a mantener abiertas sus Biblias en este pasaje de Efesios capítulo 4, porque como bien saben muchos de ustedes, estamos estudiando esta serie que habla de las riquezas que tenemos en Cristo. Y toda esta serie está basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya hemos abordado hasta ahora 3 temas. El primero fue una herencia divina. El segundo, un lugar junto a él. Y en tercer lugar, el mensaje que todos necesitan. Esta mañana vamos a tocar el cuarto tema, que lleva por título Una unidad inquebrantable.
¿Por qué habrá visto Pablo como tan importante hablarlo a los hermanos efesios sobre la unidad? Nos preguntamos también nosotros, ¿es importante para nosotros este tema de la unidad? ¿Es pertinente para este tiempo? Pues vamos a descubrirlo juntos, hermanos, analizando el texto que hemos leído hace unos instantes. El gran reformador Juan Calvino, contemporáneo de Martín Lutero en el siglo XVI, dijo que en este capítulo 4 de Efesios se encontraban los principios que hacen unificarse, funcionar y crecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y justamente estos versículos del 1 al 6 que hemos leído constituyen toda una exhortación a la unidad de la iglesia, explicando además los medios y motivación para esa unidad. Veremos en primer lugar la gran preocupación que tenía el apóstol Pablo. Luego veremos las cualidades que fomentan la unidad. Y en tercer y último lugar veremos 7 verdades divinas que nos unen a los cristianos. Empecemos entonces por la gran preocupación del apóstol Pablo, y esto está allí en el versículo 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Miren cómo se expresa Pablo. Empieza diciendo, por lo tanto yo, ¿no? Y esa palabra o esa frase, por lo tanto, quiere decir como consecuencia, como lógica razonable de todo lo que ya les he enseñado anteriormente, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, entonces viene esta enseñanza que voy a darles. En otras palabras, como consecuencia que somos herederos de una grandiosa y completa riqueza divina, como consecuencia de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, como consecuencia de que somos conocedores de un mensaje lleno de esperanza y lleno de salvación, entonces Pablo dice, ahora el siguiente paso es andar. Por eso dice allí, os ruego que andéis, o les suplico que lleven una vida digna en esta versión de traducción viviente. Pablo, además, conectando todo lo enseñado anteriormente con esto que nos va a decir, se identifica a los hermanos de Éfeso como prisionero por servir al Señor. Como dijimos ya anteriormente cuando empezamos este estudio, Pablo estaba en Roma en condición de prisionero por causa de su servicio al Señor, proclamando, predicando las buenas nuevas de salvación. Lo hizo primeramente a los judíos y también lo hizo a los gentiles. Y recordemos que desde que Pablo empezó su ministerio, se originaron muchos problemas. En primer lugar, estos problemas se produjeron con la comunidad judía, porque por predicar a Cristo entre ellos dijeron, esto no puede ser. Este era uno de nosotros, era un fariseo como nosotros, y ahora viene a hablar de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él es el camino que lleva al Padre y no la ley de Moisés como nosotros pensábamos. Así que le declararon la guerra a Pablo y empezaron sus problemas. Y estos problemas crecieron más cuando empezó a predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, como dice Efesios 3:1 y también Efesios 3:13. Entonces allí empezaron los grandes conflictos de Pablo porque los judíos le declararon la guerra, empezaron a buscarle la sin razón y donde quiera que él iba a predicar el evangelio, aparecían también ellos para perseguirlo, para atacarlo y también para denunciarlo ante las autoridades romanas. Pablo estaba en Roma encarcelado y él presagiaba ya su próxima muerte. Y no quería ir a la presencia del Señor sin antes dejar muy claro a los hermanos de Éfeso y también a las otras iglesias de Asia Menor cómo debía ser el correcto andar del Hijo de Dios. Dice también en este versículo 1, la tercera parte, les suplico, hermanos, les ruego. El verbo rogar o el verbo suplicar no nos habla de una exigencia autoritaria, pese a que Pablo era el líder y fundador de la iglesia y tenía derecho a exigirles. Sin embargo, él les habla en calidad de ruego, en calidad de súplica. Es más bien una exhortación o un llamado, llamaríamos amistoso, basado en el amor de Dios, derramado por el Espíritu Santo en ellos,
y mostrado por su propio ejemplo, porque siempre les había tratado con este afecto, con este amor y nunca exigiéndoles como si fuese un derecho. Notemos entonces aquí la gran preocupación de Pablo por la buena salud de la iglesia. Una exhortación o un llamado llamaríamos a través de la unidad inquebrantable de la congregación. Primero ante los creyentes, pero también ante el mundo no creyente. Y Pablo termina en ese versículo 1 diciendo, quiero que tengan una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Pablo les recuerda que la vida en Cristo, más que un derecho adquirido, es una gracia inmerecida por la vocación y precioso llamado que el mismo Señor Jesús nos hizo a todos nosotros. Uno de los grandes retos de los creyentes del primer siglo era justamente llevarse bien entre ellos, especialmente entre judíos y entre no judíos. Ellos tenían siglos de vivir separados, despreciándose unos a otros y siempre escudándose en las grandes diferencias que había entre ellos. Pero Pablo les recuerda aquí que todos han sido perdonados, todos han sido salvados, lavados por la misma sangre de Cristo derramada en la cruz, y también no solamente por ellos, sino por todo el mundo. Así es, hermanos, por estar sentados juntamente con Cristo en los cielos, es que nuestro andar en esta tierra debe ser diferente al de los demás mortales, que no tienen esperanza de vida eterna como nosotros la tenemos. Hemos sido llamados a mostrar la diferencia, a resaltar el contraste, a ser creyentes contracorrientes en este mundo cuya mayoría va camino a la perdición. Por la gracia, por la misericordia de Dios, hemos sido llamados a romper las barreras del pecado que nos separan entre nosotros. Hemos sido llamados a guardar la unidad que ganó Cristo para nosotros, haciéndonos un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola familia. Qué preciosa bendición. Y recordemos algunos aspectos de este llamado o vocación en Cristo. Anoto por lo menos 10. En primer lugar, tenemos privilegios eternos por estar en Cristo, nos dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Y en el capítulo 1, versículo 5, nos dice que fuimos adoptados por el Dios eterno. También en el 1:7 dice que recibimos redención y perdón de pecados. En el 1:8 y 9 dice que recibimos el conocimiento de los misterios divinos. Vea lo que dice el 1:13 y 14. Fuimos sellados como propiedad eterna de Dios. Y en el 2, versículo 1 y 5, dice que hemos pasado de muerte a vida. También en el 2, versículos 2 y 6, dice que hemos pasado de un mundo corrupto a lugares celestiales. Y en el versículo 2 y 3 y también el 10, dice que fuimos librados de la esclavitud de la carne y de la esclavitud a Satanás. 2 más. Dice, somos miembros de la nueva comunidad de hijos de Dios. Capítulo 2, versículos 11 al 16. Y del 17 al 22 dice, judíos y gentiles convertidos, somos la morada de Dios en el mundo. Imagínense, hermano, estas grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Y andar dignamente o llevar una vida digna se refiere a la idea de un objeto de igual peso que otro. Pablo quiere decir que la conducta cristiana debe ser de igual peso que las bendiciones y privilegios que tienen los creyentes. Tiene que haber entonces equivalencia, tiene que haber un balance entre todo lo que recibimos a todo lo que también debemos dar. Estamos sentados juntamente con Cristo, entonces andemos, comportámonos a la altura de estar sentados al lado del Señor. Las relaciones entre los cristianos deben reflejar la realidad de que Dios nos reconcilió a los hombres unos con otros en Él. El mundo no puede ver a Dios, pero sí puede llegar a creer en Él y también conocerlo al ver el efecto suyo en la vida de nosotros, sus hijos. Esa unidad inquebrantable de la iglesia no puede pasar desapercibida cuando nosotros la cuidamos y cuando nosotros la vivimos. En segundo lugar, después de esta gran preocupación de Pablo, veamos
cualidades que fomentan la unidad en medio de la iglesia. Versículos 2 y versículo 3. Dice, la armonía entre los hijos de Dios no se logra en base a las estructuras de las iglesias, ¿no? Puede hacer que la iglesia esté estructurada, organizada en cierta forma, pero eso no es lo que da la unidad a la iglesia, sino que estamos unidos cuando cultivamos y desarrollamos características interiores en nosotros mismos. En estos versículos, Pablo nos da una lista de cualidades personales y también responsabilidades que fomentan las buenas relaciones. En primer lugar, en el versículo 2, leemos, sean siempre humildes y amables. Dice en otra versión, obren con mansedumbre. La humildad no era algo atractivo, no era algo buscado en el mundo griego de ese entonces, porque estaba muy asociada a la humildad con la servidumbre o la pérdida de dignidad personal. Por ejemplo, si es que un pueblo era conquistado o era derrotado en la guerra, entonces sus niños, sus mujeres y los hombres que sobrevivían eran llevados cautivos como derrotados y entonces eran puestos en condición de esclavitud, en condición de servidumbre y tenían que mostrarse humildes ante sus amos, humildes ante sus conquistadores. Así que no les gustaba realmente la idea de ser humildes por esa connotación que tenía. Pero usted y yo, sin ser griegos, también nos ocurre a veces lo mismo en estos tiempos. Nadie se desespera, por ejemplo, por sacar una maestría o un doctorado en humildad, ¿o sí? Para los cristianos, la humildad, la amabilidad o mansedumbre son cualidades fundamentales que deben ser deseables y necesarias por todos nosotros, los hijos de Dios. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egocentrismo no nos ayudan en nada para buscar el bienestar de los demás. Más bien son un impedimento, un estorbo para obedecer a Dios. Y ojo, queridos hermanos, recordemos que Cristo Jesús es el modelo a seguir. Es su modelo y mi modelo. En Mateo 11:29, Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿cómo? Manso y humilde de corazón. Y así hallaréis descanso para vuestras almas. En Marcos capítulo 10:45, el Señor Jesús también dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si el servicio reclama humildad, entonces tenemos también que ser humildes, amables y mansos. Y Pablo mismo, en su carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, hablando de Jesús, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, el Hijo de Dios hizo esto por usted y por mí. Se humilló a sí mismo para poder salvar nuestros pecados. ¿Usted cree que nosotros, si vamos a ser seguidores a la altura de nuestro Salvador, Cristo Jesús, podemos pasar por alto esta actitud correcta de la humildad y de la mansedumbre? Cuando Pablo escribió a los hermanos de Filipos, les dijo también, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Santiago, en el capítulo 1 de su epístola, nos exhorta que con mansedumbre nos sometamos a la palabra. Pero también la mansedumbre aparece en otros pasajes escritos por Pablo como requisito para cuidar las buenas relaciones con otras personas. Por ejemplo, 1 Corintios 4:21, dice Pablo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Miren el contraste, ¿no? O es la agresividad, la prepotencia, o más bien el amor y el espíritu manso. O en 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En el pastoreo tenemos que usar de la humildad, usar la mansedumbre. No puede usted, hermano o hermana,
exhortar a alguien con soberbia, con altanería, mostrándose usted como superior a él. No, tiene que ser con actitud humilde y amable. Y también en Tito 3:2, Pablo dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aún para el inconverso, si queremos ganarlos para Cristo Jesús, no tiene que ser mostrándonos nosotros como superiores a ellos, sino más bien acercándonos con amabilidad, con amor, mostrándole realmente ese acceso a Jesucristo, que está con los brazos abiertos, aceptando a todo aquel que le acepta como su Salvador y Señor. La mansedumbre o la amabilidad es definida como la actitud humilde y gentil que se manifiesta en una sumisión paciente frente a las ofensas, libre de malicia y del deseo de venganza. En segundo lugar, vemos aquí también en el versículo 2 que Pablo nos dice: sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas con amor. La Reina Valera dice: soportándoos con paciencia. Esto asume que alguno probablemente ha ofendido, y no solamente una vez, sino muchas veces. Porque no siempre los creyentes nos sabemos tratar con sabiduría, con bondad, con gentileza. Y vamos a cometer errores, vamos a herir a nuestros hermanos en Cristo. Y entonces Pablo dice aquí, hay que soportar con paciencia. Eso significa soportar con longanimidad. Longanimidad es una palabra que significa la capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio, ¿no? Y Pablo mismo dice que Dios le mostró esa longanimidad, su misericordia, su clemencia, para que por fin él se convierta a Jesucristo como la verdad para su vida. Esa paciencia de Dios también es con nosotros. Y Dios nos enseña a nosotros a tener longanimidad cuando otros nos ofenden. Una de las mejores maneras, hermanos, de fomentar la humildad es enseñar y predicar constantemente el amor y la gracia de Dios. Cuando como cristianos nos damos cuenta en lo más profundo de nuestro ser que éramos rebeldes pecadores y que no merecíamos que Dios nos haya rescatado, entonces vamos a dejar de sentirnos superiores a los demás y más bien tratarles con el amor con que Cristo nos ha tratado y nos trata a nosotros. Detrás de estas cualidades está ese amor que se sacrifica por otras personas, buscando el bienestar de ellas, aun cuando el costo sea muy alto. Ese amor es más que simplemente una conducta sentimental. Es un amor que muestra misericordia, perdonando a los demás sus ofensas. En Efesios 4:32 hasta el capítulo 5:2, Pablo dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pablo también nos enseña en 1 Corintios, el capítulo 13, el famoso poema al amor, que el amor no es egocéntrico, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si queremos realmente unidad en el cuerpo de Cristo, tenemos que practicar el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. No es que tenemos que fabricar el amor, es usar el amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, también nosotros para con los demás. Pero en tercer lugar, también Pablo dice en el versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Aquí Pablo nos está exhortando a trabajar mucho por mantener la unidad, dándole a este esfuerzo una alta prioridad en la vida de la congregación. La Reina Valera nos dice solícitos, que significa ser diligentes, significa esmerarnos, esforzarnos de tal manera que no fallemos. Y hay que hacerlo en forma constante, no solamente de vez en cuando.
Dios creó la unidad, pero nos toca a nosotros los creyentes protegerla, manifestarla en nuestro comportamiento hacia los otros creyentes de la iglesia. El valor que debe unirnos en la paz, y esa paz es la que Cristo nos ha dado. Cristo dice, es nuestra paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se las da, yo se las doy, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él vino y anunció esas buenas nuevas de paz. Y ahora esa paz es la que debe vincularnos como los eslabones de una gran cadena que para ser fuerte y resistir el peso, tiene que estar cada eslabón unido con el otro. Basta que un eslabón se rompa para que entonces toda la cadena pierda su fuerza. La iglesia es fuerte cuando usted y yo y cada uno de los creyentes somos esos eslabones que no nos soltamos entre nosotros para poder mostrar la fortaleza y el amor de Cristo. Cristo nos dio la paz y nosotros debemos ser también pacificadores, ¿no? Debemos ser justamente hombres y mujeres que amamos la paz, que promovemos la paz en lugar de la guerra, en lugar de la desunión, en lugar de la división. Cuando Pablo termina estos versículos, nos llama a tomar nota de algo importante. Es necesario soportar con humildad y con amor a las personas que son diferentes a nosotros, a las personas que no nos tratan como a veces nosotros esperamos ser tratados. El apóstol soportó mucho a las personas que no le trataron bien y también cometieron injusticias contra él. Sin embargo, él no toleraba que haya doctrinas falsas que desprestigiaran a la persona y obra de Jesucristo, o que disminuyeran el significado y el valor del evangelio. Pablo tampoco soportaba el pecado que perjudicaba el testimonio del evangelio, ni el comportamiento de los que trataban de dividir a la iglesia. Él amaba a todos, se preocupaba por todos los cristianos, pero a la vez tenía que actuar con dureza debido al celo que tenía por la verdad y la iglesia. Y usted y yo no debemos ser diferentes. Debemos ser amables, humildes, tolerantes entre nosotros, pero sí ser drásticos contra el pecado en nosotros mismos y también ese pecado que contamina y malogra a la iglesia y rompe justamente su unidad. Aún en los momentos en que Pablo era severo con las iglesias que estaban en desorden, él lo hacía con mansedumbre, lo hacía con amabilidad, sin contender con ninguno. Y hay muchos pasajes en 1 Timoteo, en 2 Timoteo y otras de sus cartas donde eso está claramente demostrado. Pero quiero ir al tercer punto último de este mensaje. Hay 7 verdades divinas que nos unen a nosotros los cristianos. Y esto está entre el versículo 4, 5 y 6. Debemos recordar que los cristianos no somos los autores de la unidad de la iglesia. Dios ya la hizo y más bien nos encarga a nosotros que la manifestemos en nuestras relaciones. Pablo señala 7 verdades divinas que nos unen como cristianos y estas enseñanzas nos motivan a cumplir los deberes que hemos visto en los versículos 1, 2 y 3 hasta el momento. Pablo dice en primer lugar que nosotros somos un cuerpo y con ello se está refiriendo a la iglesia, de la cual el Señor Jesucristo es la única cabeza. Los cristianos debemos estar unidos como los miembros del cuerpo humano que se apoyan mutuamente, sintiendo las penas como también las alegrías y funcionando como un solo cuerpo para poder cumplir así la voluntad de Dios, ¿no? Cuando tengo un dolor en el dedo pequeño de mi pie izquierdo, todo mi cuerpo se da cuenta, ¿no? Y buscamos proteger a ese dedito pequeñito del pie izquierdo. Y así debe ser la iglesia. Cuando un hermano está pasándola mal, el cuerpo de Cristo debe orar por él. El cuerpo de Cristo debe movilizarse para auxiliarle, para ayudarle. Y cuando alguien está alegre y festeja algo, nos gozamos con él también, aun cuando nosotros quizás no estemos pasando la misma alegría, pero por él nos alegramos y nos gozamos porque somos una unidad, un solo cuerpo.
También dice la palabra, somos un espíritu. Y se refiere a la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Y así hace que la iglesia sea el templo y la morada de Dios en este mundo. El Espíritu Santo está en el creyente para transformarnos, para producir su fruto en nosotros, purificando las relaciones dentro de la iglesia. ¿Cómo? A través de ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Una tercera verdad es que tenemos una misma esperanza. Y eso enfoca el futuro de nosotros los cristianos. Los creyentes tenemos el mismo destino y vamos a disfrutar de las mismas bendiciones que Pablo señaló allí en los primeros capítulos de su epístola. Y eso nos habla de los distintos aspectos que tiene la esperanza que el Señor tiene para todos nosotros. Tenemos también un Señor, que es el Señor Jesucristo, de quien todos los creyentes somos sus siervos. Él es la cabeza de la iglesia. Él tiene el señorío sobre todo los que somos suyos. Y el propósito de Dios es moldearnos a todos a la imagen del Señor Jesucristo, incluyendo aún las cualidades que hemos visto en el versículo 2 y versículo 3, que son características que guardarán la unidad de la iglesia. En quinto lugar, tenemos una fe. Es la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. El gentil y el judío tienen la misma culpabilidad. Están bajo el juicio de Dios y tienen que ser justificados por el mismo medio, que es la fe en Jesucristo. Con humildad tenemos que acercarnos a Dios por fe, sin reclamar ningún mérito ni ningún derecho propio por justicia personal. La fe es la puerta que nos lleva a la gracia de Dios. En sexto lugar, creemos en un bautismo, que se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo explica que el bautismo del Espíritu es la obra que él hace en la persona cuando uno se convierte al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos introduce, nos une a la iglesia del Señor. Esto sucede en el momento de aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Por el bautismo del Espíritu es que quedamos unidos al Señor Jesucristo y también unidos a todos los otros hermanos, a todos los otros cristianos. Y la séptima verdad es que creemos en un Dios y Padre. En la antigüedad, cada nación tenía sus propios dioses. Israel tenía un solo Dios. Algunos creían tener a Dios como algo exclusivo para ellos. Sin embargo, el Señor es creador y Dios de todas las naciones del mundo. Las personas que reciben a Cristo, no importa de qué nacionalidad sean, no importa qué cultura o qué idioma tengan, si se han sometido al mismo Dios, están unidos al Señor y unidos a la iglesia del Señor. Los hermanos de un solo Padre pueden ser quizás un tanto diferentes entre sí, quizás en el aspecto, quizás en sus habilidades, quizás en sus gustos e intereses, aún su comportamiento, pero no por eso dejan de ser hijos del mismo Padre. Pablo aquí concluye recordándonos que el mismo Dios y Padre es supremo sobre todos los creyentes y cumple sus propósitos a través de nosotros, porque ha hecho su morada en la vida de todos los cristianos. La unidad, queridos hermanos, está basada en la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, allí es donde la unidad es indestructible, es eterna, es inquebrantable. La falta de armonía en las congregaciones era la gran preocupación de Pablo cuando escribió esta carta a los Efesios. Pero si Pablo viviera en nuestros tiempos, preguntémonos, ¿tendría esa misma preocupación? Hagámonos esta pregunta y respondamos con honestidad. ¿Vive la iglesia de hoy una unidad inquebrantable? Nosotros no somos cristianos judíos, sino más bien cristianos gentiles. Sin embargo,
también nos toca luchar con esfuerzo y con decisión por mantener y guardar la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Solo por mencionar algunos ejemplos, hay amenazas a la unidad de la iglesia en nuestros tiempos que usted y yo debemos combatir. Uno de ellos, a veces hay más que discriminación racial, discriminación social, discriminación económica, discriminación cultural que se filtra dentro de las iglesias. Y eso ahuyenta a creyentes diciendo, pero ¿cómo? Esto es igual que entonces el mundo, es igual que la religión en la que yo he estado. Y no ve la diferencia. El Señor Jesucristo dijo, el mundo sabrá que son mis discípulos al ver el amor, al ver la unidad que hay entre ustedes. Otra amenaza de la iglesia es el legalismo religioso, amparado en una teología supuestamente muy ortodoxa o también una teología muy liberal. Hoy estamos invadidos de diferentes corrientes de doctrina, queridos hermanos. Y a veces cada uno está escuchando y buscando aquello que le conviene, aquello que le favorece a la postura predeterminada que ya uno quiere tener y con la cual uno va a la Biblia. Queridos hermanos, uno no puede hacer doctrina bíblica ya teniendo conceptos preconcebidos y yendo a la concordancia buscando textos que justifiquen lo que uno cree. Uno tiene que estudiar toda la Biblia, de Génesis 1 hasta el último libro de Apocalipsis, y ver que las verdades de Dios están claramente establecidas. No hay excepciones, sino que lo que está claro de Dios, usted lo ve de tapa a tapa en la Biblia. Por eso no se deje llevar por un versículo o por la parte de un versículo o por una palabrita aislada de la cual quieren sacar todo un dogma, toda una doctrina. Hoy, por ganarse fama, hay muchos predicadores y muchos supuestos estudiosos que están queriendo imponer doctrinas y con ello dividir a la iglesia. Cuidémonos de eso. En tercer lugar, hay mucha confusión entre lo santo con lo conservador y lo tradicional. ¿Quién le ha dicho a usted, hermano, hermana, que todo lo pasado fue mejor? ¿No? Ese es un refrán antiguo y que no tiene mucho de verdad, ¿no? Y en la iglesia ocurre lo mismo. A veces pensamos que lo que se hacía antes es mejor que lo que se hace ahora, ¿no? Y ni lo anterior ni lo de hoy es mejor por ser antiguo o moderno. Tenemos que ver que el evangelio es uno solo, pero en cada época el Señor lo va poniendo en un envase adecuado para la gente del momento. Vamos a poner un ejemplo un poco burdo, pero de repente usted me entiende con eso. Usted le gusta la Coca-Cola o de repente la Inca-Cola, sabor nacional. Algunos que tenemos ya pasados los 60 años como un servidor, recordemos que la botellita de Coca-Cola o la botellita de Inca-Cola ha cambiado de tamaño y de forma a lo largo de los años. Y eso no nos ha impedido seguir tomando la Coca-Cola o la Inca-Cola, porque lo importante es el sabor que tiene esa gaseosa para nosotros. Los envases pueden cambiar, las formas, el tamaño, el material. Lo importante es que no pierda el contenido. Y la iglesia, el Señor, tiene que cuidarse de eso. Cuidémonos de llamar santo a lo antiguo o querer ser más santo con lo moderno. Lo importante es que esa santidad tenga la marca del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viviera en nuestros tiempos, se vestiría como nosotros, ¿no? No usaría las túnicas que usó en su tiempo. Y cuando a veces se habla acerca de la ropa, yo realmente me muero de la risa al respecto, porque si se trata de buscar vestimenta más santa que otra, uno tendría entonces que vestirse al estilo de Jesús en el siglo I. Y por supuesto eso no lo vamos a hacer. Otra causa de división a veces es el prejuicio del trasfondo o la condición o lugar de donde uno está saliendo, ¿no? A veces los creyentes son muy duros, muy severos con pretender que el recién convertido cambie de la noche a la mañana sus hábitos, cambie de la noche a la mañana su forma de vestir, cambie de la noche a la mañana su forma de maquillarse, su corte de pelo, en fin. Hay cosas que tenemos que aprender a ser sanamente tolerantes, entendiendo que el creyente que recién se convierte está en un proceso de cambio, un proceso de transformación. Usted y yo hemos vivido lo mismo, hermanos, y lo seguiremos viviendo.
Así que tenemos que aprender a echar de lado los prejuicios o los trasfondos, condición o lugar de donde la persona viene. Otro es la dificultad para dar una nueva oportunidad. Queridos hermanos, si el Señor Jesucristo no le hubiera dado una nueva oportunidad a Pedro, entonces nadie hubiera predicado para que 5,000 personas y luego 3,000 personas se convirtieran y bautizaran el mismo día. Definitivamente el Señor tuvo gracia para con Pedro, dándole no una, sino más de una oportunidad para restaurarse, para volver a ser el que pastoree sus ovejas. Y hermano, hermana, en la iglesia del Señor somos creyentes todavía en proceso de santificación, en proceso de cambio. Vamos a fallar al Señor una y dos y quizás más veces. Y entre nosotros tenemos que aprender, en lugar de a juzgarnos y hundirnos unos a otros, ayudarnos a levantarnos. No a pasar la manito y decir, no importa que hayas pecado, hermanito, sigue pecando. No, eso es complicidad. Pero sí tenemos que amarle, orar por él, tratarle con afecto, decirle, hermano, estoy orando por ti, quiero que te levantes, quiero que te restaures, cuenta conmigo si necesitas alguien con quien llorar, con quien orar, con quien hablar, con quien desahogarte. No te hundas, querido hermano. Demos siempre una oportunidad a aquel caído que Dios mismo está diciendo, hay que levantarlo, hay que restaurarlo. Otro problema es la indiferencia ante la necesidad del que realmente está en desgracia. Queridos hermanos, la iglesia del Señor debe ser un ejemplo de amor, de misericordia, de compasión por el que realmente está en necesidad. Y ahora en estos tiempos tenemos oportunidad de ver realmente, no simplemente quién tiene necesidad de algo, sino quién realmente está necesitado. Queridos hermanos, una cosa es no tener para pagar el cable del televisor o para pagar de repente los estudios de la universidad de mis hijos, que podrían tomar menos cursos y postergar en todo caso al siguiente ciclo, a no tener que comer, a no tener que poner en la mesa, dónde acostarse, dónde poner a los hijos. Así que tengamos compasión con el necesitado. Y si usted, hermano, está en mejores condiciones que ellos, entonces ceda lo que tiene a aquel que tiene más necesidad que uno. La palabra nos dice, si tú ves que alguien no tiene una capa, dale la tuya, ¿no? Dale la tuya. Y en aquel entonces lo normal es que una persona tuviese solamente 2 capas. Así que si le daba yo mi capa a alguien, me quedaba con una sola. Pero eso era más que aquel que no tenía ninguna. Por lo tanto, el Señor nos habla de tener realmente compasión del que realmente está en necesidad. Mencionemos en séptimo lugar la infidelidad o la ingratitud al Señor por el sustento diario. Si hay algo que divide a la iglesia hoy en día, es justamente esa generosidad, esa gratitud que el creyente debe tener para con Dios a través de sus diezmos y sus ofrendas. Yo ya estoy cansado de escuchar corrientes que hablan de que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Él mismo pagó sus impuestos y él mismo también daba su ofrenda en el templo. Por lo tanto, tengamos cuidado. Las ofrendas y los diezmos no son para la iglesia. La ofrenda y los diezmos es para decir, Señor, gracias. Tú me has bendecido y yo con gratitud doy de aquello que tú me has dado. Y oro para que el Señor dé sabiduría a los líderes, a los pastores, de saber canalizar bien esos recursos para la extensión del reino de Dios. Octavo lugar, segmentar la iglesia en grupo de interés, descuidando la gran comisión. Hermanos, es cierto, nosotros queremos gozar de los grupos de amistad, nuestro Grammy, y qué lindo los Grammy que debemos salir, han crecido inclusive en medio de esta pandemia. Sin embargo, no deben convertirse en argollas, no deben convertirse en círculos cerrados, donde nos reunimos para sentirnos bien nosotros y nos olvidamos que hay un mundo afuera que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Deben ser siempre grupos para recibir a uno, siempre una silla vacía en cada reunión, acordándonos que hay alguien más para ganar para Cristo Jesús. Y también cuando tenemos nuestros cultos, decimos, ya somos 400, ya somos 200, pero podría haber más, porque hay todavía allí un pueblo que Dios tiene por alcanzar, al cual usted y yo tenemos que predicarles a Jesucristo.
mirar mi propia conveniencia al escoger a dónde ir o en qué servir. A veces somos muy egoístas, ¿no? Y estamos nosotros buscando servir o ir a donde me conviene, a donde me gusta. Y muchas veces, hermanos, los siervos de Dios en la Biblia nos muestran que hicieron cosas que no necesariamente eran agradables para ellos, pero eran la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas y para el bienestar de la iglesia y para la salvación de muchos. Y en último lugar, pensar que el sacrificio por la proclamación es solamente para algunos. Hermano, hermana, es cierto que no todos vamos a salir en las misiones como nuestra hermana Araceli Carrión, que está ahí en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, todos debemos sacrificarnos porque el evangelio llegue a toda criatura. Y eso lo hacemos cuando oramos en nuestros cultos de oración, en nuestra mañana de oración, nosotros mismos en nuestros devocionales, orando por nuestros misioneros, ofrendando para ellos, para que las misiones sigan adelante. Y también procurando que se sigan levantando entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes, hombres y mujeres llamados para ir a anunciar el evangelio hasta los últimos rincones del mundo. Cristo, hermano, nos ha bendecido, sentándonos en lugares celestiales para que desarrollemos una vida de comunión real los unos con los otros, formando una unidad en la iglesia. El pago en la cruz fue el precio por una unidad inquebrantable que usted y yo no tenemos derecho de debilitar, mucho menos de destruir. Me gustaría orar en este instante, recordando que el Señor no nos dice formen la unidad, sino nos dice guarden la unidad, mantengan la unidad. ¿Cómo? Cuidándose a ustedes mismos y cuidando a los demás y buscando ser imitadores de Jesucristo, que es nuestro modelo fiel. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este pasaje que le dijiste a Pablo que lo escribiera a los hermanos de Éfeso, a los otros hermanos de Asia Menor y que ha llegado hasta nosotros, porque necesitamos recordar que Cristo murió en la cruz para salvarnos, pero también para formar un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia, una cadena irrompible, donde Cristo está a la cabeza y nosotros estamos siguiendo su modelo y su ejemplo. Señor, sin algo hemos estado rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a enmendarnos para que no seamos juzgados por ti como creyentes que quebramos la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, que procuremos día a día mejorar nuestra intimidad contigo para también fortalecer nuestra comunión los unos con los otros. Y eso se refleje ahora que no estamos teniendo cultos presenciales con nuestro conectarnos a los cultos, a las reuniones de oración, a nuestras reuniones de grupo de amistad. Y cada vez que podamos, Señor, poder congregarnos los unos con los otros. Pero también, aparte de eso, el preocuparnos orando unos por otros, contactándonos, llamándonos telefónicamente, escribiéndonos, mostrándonos preocupación los unos por los otros. Y también, Señor, siendo conscientes que hay un mundo afuera que está esperando de nosotros que alguien le dé un testimonio claro de cómo es Jesucristo y qué es lo que Jesucristo hace en la vida de aquellos que nos entregamos a ti. Y mientras estamos así orando, quiero dirigirme a ti, mi amigo, mi amiga, que estás escuchando este mensaje, que estás conectado con nosotros en esta hora. Si tú te das cuenta que tu vida es una vida que está vacía, sin propósito, carente de esta intimidad con Dios y por lo tanto imposibilitada de tener una comunión verdadera con tu propia familia, con tus amigos y que no tienes una comunidad cristiana a la cual pertenecer, yo te invito en el nombre de Jesucristo que tú le abras tu corazón y que dejes que Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, entre en tu vida. Si quieres hacerlo, repite esta oración que voy a hacer allí desde tu casa. Dile, Señor Jesús,
yo reconozco mis pecados. Admito que estoy andando lejos de ti y te pido que me perdones. Quiero enderezar mi vida, pero sé que solo no puedo. Te pido por eso, Jesucristo, que tú limpies mis pecados, entres en mi corazón y que tu Espíritu Santo produzca el gran cambio que yo solo no puedo producir. Úneme, Señor, a tu cuerpo, la iglesia, que más que una institución es esta gran familia de creyentes que buscamos adorarte y bendecirte a ti, vivir a la altura de Jesucristo, esperando que un día también Él nos lleve a su presencia. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos y amigos, esperamos que este mensaje de Dios pueda llegar a nuestros corazones, no solamente a nuestro intelecto, y que transforme nuestras vidas. Y que Dios realmente pueda mostrarse a través de una iglesia unida, una unidad inquebrantable para que el mundo crea en Él. Dios le bendiga, hermanos.